Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de los hechos de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto subirme al andén. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto nuevamente saludarla, la extrañamos mucho la semana pasada. Así nos hizo falta, la vi ahí en el andén. Ahí ya vamos empatando las faltas. Pero es que estábamos en modo selección. Disfrutando del calorcito en Barranquilla. Más de lo que quisiéramos. Una semana muy complicada, pero bueno, ahí la vi también pendiente aquí usted subida al andén. Sí, estuvimos debatiendo precisamente sobre el regreso de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero esta semana también viene cargada, Camila, de polémicas, puntualmente con la fuerza pública. Empecemos por ahí este resumen de la semana. En Tierra Alta, Córdoba, se presentó un lamentable hecho en el que vimos a varios militares sin su uniforme, pero empuñando las armas, amenazando a una comunidad, Camila, campesina. Y eso ha provocado todo tipo de reacciones y todo tipo de investigaciones que ojalá se aceleren y lleguen a buen término, porque en Colombia, usted lo sabe muy bien, María Camila, como dice nuestro compañero Felipe Zuleta, toda investigación que se anuncia es porque ahí no va a pasar nada. Terminan en nada. Investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía, que precisamente en esa dinámica de ir a hacer presencia en terreno, viajaron desde la capital del país y al tomar un helicóptero en Montería, en una brigada militar, y dirigirse a ese corregimiento y el municipio de Tierra Alta, también fueron atacados. Su helicóptero fue impactado, fue atacado a bala, lo cual también encendió las alarmas nuevamente sobre la terrible situación de orden público de esa región del país. Sí, señora, pero fue también esta la semana de la reforma a la educación, un tema que le importa mucho a los jóvenes aquí en el andén. Oficialmente se presentó el proyecto, esa reforma para que la educación en Colombia se vuelva un derecho fundamental. Me sorprendió el nivel de consenso de la ministra de Educación, se lo tengo que decir, porque a diferencia de los otros proyectos presentados por el gobierno, aquí hay una ministra que dice, esto es lo que proponemos, pero vengan, hablemos, modifiquémoslo, busquemos, hay un consenso y eso sin duda va a marcar la diferencia. No deja de ser polémico, eso sí, esta reforma a la educación que se radica y que justo antes de presentar el texto ya tenía los primeros detractores, que eran los rectores de 4 de las universidades privadas más importantes del país. Alertando puntualmente por la calidad de la educación con el proyecto de ley estatutaria que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, dice la ministra, este es solo el inicio, poner sobre la mesa una propuesta que además se va a complementar con una ley ordinaria que modifica la ley 30, esa es inicialmente la ley estatutaria. Y terminamos la semana, Camila, hablando de nuevas controversias del presidente Gustavo Petro, esta vez con el sector ganadero, con Fedegan puntualmente, por la presentación de 2 decretos del Ministerio de Agricultura. Y ese es el tema de esta noche, será nuestro debate, porque la noticia ha estado con José Félix Laforí, desde Fedegan, y la ministra de Agricultura por el otro lado, la doctora Mojica. Ellos que están enfrentados, si me permite ese calificativo, por 2 borradores de decreto que ha publicado la ministra. El primero para que con plata pública se apoye, se promueva y, dice ella, se impulse y organice la protesta campesina. No se le olvide, en respaldo de la reforma agraria, no se le olvide tachar en el calendario la fecha de las próximas movilizaciones que serán este mes, producto de esa convocatoria. Y el segundo decreto es uno que dicen los ganaderos estaría impulsando o promoviendo la famosa expropiación, que ha sido un fantasma que acompaña al gobierno. Semejante pelea en el Ministerio de Agricultura. Sí, la extinción de dominio que fijaría a los poseedores legítimos de la tierra, pero ojo, porque hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura que tiene 2 conclusiones principales. Una, que el gobierno está dispuesto a llegar a consensos alrededor de estos 2 proyectos antes de que sean expedidos, son todavía borradores abiertos a comentarios. Y la segunda es que los ganaderos mantienen sus brigadas solidarias ganaderas, especialmente en el norte del país, para literalmente sacar de manera pacífica, desalojar a los invasores de los predios que muchos de ellos han ofertado al gobierno en ese acuerdo de compras inicialmente de 1,5 millones de hectáreas.
brigadas de campesinos que el presidente en algún momento en Twitter dijo, cuidado, que la línea es muy delgada para volver al paramilitarismo. Ese es el tema de debate esta noche. Si con plata pública se debe apoyar, financiar y promover una protesta como la de campesinos que viene en Colombia para apoyar la reforma agraria. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en 30 segundos porque hoy tenemos caras nuevas. Sí, señora. Vamos a debatir con nuevos panelistas que están en distintas regiones del país y vamos también a saber qué están pensando nuestros panelistas de esta reforma y de este proyecto que fue presentado por el Ministerio de Agricultura. Una pausa, usted también puede debatir, recuerde, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Regresamos, estamos en el andén en este fin de semana en el que en el resumen de la semana también hay que hablar, María Camila, de los temblores. ¿Cuál ha sentido de todos los de esta semana? De los últimos ninguno. Bueno, por fortuna, muy fuerte, ha temblado en el país. Sí, eso le iba a decir, en la Mesa de los Santos, en Chocó, en el Urabá antioqueño. De nuevo los temblores, noticia esta semana. La tragedia en Libia, ¿qué tal las imágenes de cómo el mar está devolviendo estos miles y miles de muertos? El mundo entero mirando a esa región del mundo. Y en Colombia, cuidado con los pasaportes. ¿Ya revisó cuándo se le vence su pasaporte? No, el mío todavía le queda tiempo, renovado hace poco, pero el punto es que la expedición de estos importantes documentos de identificación está en vilo por cuenta del fin del contrato entre el gobierno y Thomas Gregan Qué Sons dolor el de cabeza próximo ser 2 de octubre. el canciller para esto. Sí, exacto. No hay una Él se salida. mantiene en declarar desierta la licitación y hay una gran pelea jurídica ahí entre la firma y el gobierno. Le propongo que dentro de 8 días hablemos de pasaportes, Ese a ver tema cómo está le va perfecto. al canciller. Pero arranquemos, entremos en materia. Vamos a debatir esta noche si la plata pública puede o no financiar la marcha de campesinos que pretende apoyar la reforma agraria, que es el pedido del Ministerio de Agricultura. Arranquemos, si le parece, con la mujer de la mesa. La mujer de la Le mesa. presento sí, ya cara esta conocida. noche una cara conocida, a Margarita Sánchez. Ella es abogada, es además asesora legislativa, nos acompaña aquí en el andén. Hola Margarita, bienvenida. Hola, muy buenas noches, María Camila, Camila, Andrés, a Jesús, nuestro otro compañero. Muy contenta de estar otra vez acá en el andén. Este tema está muy bueno. Ya vamos a entrar en materia, usted se me adelantó un poquito, así que sigamos aquí hablando de lo que está pasando con este asunto con Andrés León, el asesor legislativo. Andrés, bienvenido. Hola, buenas noches Camila, María Camila, compañeros de panel, y bueno, gracias por la invitación para bajar la criminalización del movimiento campesino. Bueno, Están con ya ganas vamos a de hablar debatir. de eso. Y usted tiene 2 caras nuevas, Sí, así que vamos. le dejo a usted el honor de presentarnos a los nuevos panelistas, a quienes se suben ahora al andén. Vamos a hablar de manera virtual. Tenían invitación aquí en estudio, pero bueno, esa será para la próxima. Es un gusto darle la bienvenida a Edwin León, analista político que se sube esta noche al andén. Edwin. Edwin, ¿nos escucha ahí? Creo que su señal se ha ¿Se le congelado. cayó? Bueno, mientras volvemos con Edwin, ya nos hacen aquí una ceñita cuando esté José, cuando podamos contar con él. Camila, Ahí gracias está volviendo. Camila, a todos los compañeros panelistas, aquí estoy. No, señor, vamos a mejorar Escucho. esta comunicación y ya regreso con usted. De nuevo volveremos a hablar con usted. Señora, su otro panelista esta Vamos noche. a saludar esta noche también a Jesús David Rodríguez. Él es abogado, también se sube por primera vez al andén. Jesús, bienvenido, esta es su casa. Muy buenas noches, Camila, María Camila y los demás compañeros de panel. Para mí es un privilegio acompañarlos en este programa. El placer es nuestro. Bienvenido, Jesús. Quiero arrancar con usted porque sin duda este tema de la reforma agraria apenas empieza a ambientar en el país, una discusión en la que apenas estamos comenzando, pero ya hay polémica por cuenta de este proyecto, de este decreto que piensa emitir el Ministerio de Agricultura para financiar la reforma y para ayudar a los campesinos a movilizarse. Muy rápido, arranco con usted. ¿La plata pública se puede usar para promover movilizaciones campesinas? ¿Usted qué cree? Camila y María Camila, desde mi concepto es un rotundo no. En primer lugar, tenemos que entender que Colombia ya ha concebido el derecho de asociación y la libre manifestación como un derecho constitucional. Desde mi perspectiva, lo que creo que está sucediendo es que el gobierno del hoy presidente Gustavo Petro no ha entendido
que ya no están desde la oposición, sino por el contrario, están desde el gobierno. Desde esa perspectiva, tendrá que él concertar a través de los diálogos y de las comunicaciones que tenga con los distintos sectores, con las distintas partes, cuáles deben ser efectivamente las herramientas sobre las cuales se va a edificar el proyecto. En segundo lugar, es absolutamente claro entender que es el gobierno en este momento quien tiene la potestad de edificar absolutamente todas las situaciones damnificantes que ha padecido el agro colombiano. Entonces, resulta absolutamente particular que sea a través de un decreto a través del cual esté promoviendo no solamente la garantía, entre comillas, de la manifestación, de la concertación respecto de un problema que ha quejado durante los últimos 50 años, sino que adicionalmente nos presenta una dicotomía legal. En primer lugar, es el gobierno quien está facultado para habilitar que la plata pública se invierta en manifestaciones, en concertaciones, como lo está estableciendo este decreto. Y este nos trae una segunda situación. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Mire, todas estas convocatorias que están realizando promueven la concertación en marcha de varios sectores. ¿Qué va a pasar, María Camila y Camila, el día de mañana cuando dentro de esas manifestaciones la fuerza pública tenga que intervenir? ¿Quién se habilita a la legalidad? Los campesinos que están en algunas veces, y quiero que no me vayan a malentender, instrumentalizados por terceras o cuartas personas con fines políticos para no defender una política pública realmente que les va a generar un beneficio, sino que realmente están al servicio de unos mercaderes políticos. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar con nuestra fuerza pública? ¿Tendrá nuestra fuerza pública entonces que reducirse las limitaciones y las facultades sobre las cuales se edifican sus funciones? Es una pregunta que tenemos que hacer. Y concluyo, no es admitible que con la plata pública se financien este tipo de circunstancias. Usted dice que no. Vamos a ver si ahora corremos con suerte. Edwin, ¿nos escucha? Hola, ¿ahí me escuchan ustedes? Ahí Sí, lo escuchamos perfecto. perfectamente. Bienvenido. Es un gusto saludarlo Bueno, aquí ahora sí. en el andén. Ahora sí. No, pues un saludo muy especial a ti, Camila, y a María Camila, y a pues los compañeros de la mesa. Pues también es un rotundo no. Creo que parte de lo que hemos visto en los últimos tiempos en este gobierno es que se ha buscado instrumentalizar, no solo en este caso a los campesinos, sino que ya lo vimos en el pasado cuando no tenían el poder. A los jóvenes los instrumentalizaron y los llevaron a tener unas protestas, a hacer unas marchas y un estallido social que luego terminó en unos hechos, en varios casos delictivos. No digo todos los jóvenes, pero en varios casos ustedes pudieron ver, ustedes en los medios pudieron mostrar cómo se instrumentalizó a los jóvenes, primero con un discurso populista en el que se decía que tenía que haber un cambio, un gran cambio. Y hoy lo que hemos visto, quienes hacemos política social, oportunidad de recorrer los diferentes territorios, vemos cómo la gente hoy, incluso los campesinos, tienen una gran decepción de lo que se prometió, del discurso que tuvieron y cómo eso ha cambiado en la práctica. Hoy los campesinos del país, particularmente he podido recorrer el departamento de Cundinamarca, están totalmente decepcionados por las formas, por las prácticas que se han hecho a partir de este gobierno de Gustavo Petro y creen definitivamente que se equivocaron. Eso lo que implica es que este gobierno realmente está desesperado porque no se le han pasado las grandes reformas que son casi que un capricho político de Gustavo Petro. Y entonces lo que están buscando es legitimar que se puedan pasar estas reformas y pasar de nuevo a lo que ya hicieron en el pasado, digamos, y es instrumentalizar, como lo decía Jesús, al campesinado, que tiene por supuesto unas reclamaciones, que tiene por supuesto desde hace muchos años o con quien tenemos una deuda histórica, pero que definitivamente no es básicamente con este tipo de decretos que permiten es reglamentar una discusión que ya se dio en el Congreso de la República y que no pasó. Esto lo que permite es más bien, o lo que quiere es hacer una presión para que estas reformas, particularmente la reforma agraria, tenga un fin exitoso. Pero creo que tenemos que ser muy responsables y entender que lo que buscan es instrumentalizar a los campesinos y aprovecharse de ellos.
Bueno, ahí escuchamos entonces ya las dos posiciones en contra de estos proyectos de decreto. Margarita, por ende nos deja como conclusión que usted sí los respalda. ¿Por qué? Sí, yo respaldo esto, pero primero quiero hacer una acotación. Cuando mis compañeros de panel hablan de instrumentalizar al sujeto, al conglomerado de campesinado, me parece que le niega agencia política. Es básicamente decir que ellos por vía de un decreto, entonces ahora van a hacer esto, otra cosa. Me parece un poco incluso irrespetuoso con un movimiento que lleva años, que no necesita decretos ni leyes para movilizarse y para tener propuesta política contundente. Entonces me parece que si se están haciendo recorridos, si se conoce al sujeto, decir que un decreto los va a instrumentalizar o que depende de uno u otro gobierno su posición es negar realmente la historia, eso por un lado. Por el otro, creo que no hay ningún sector, partido político, gremio, que de manera seria pueda sostener que en Colombia no necesitamos una reforma agraria. Una reforma agraria se necesita porque es el país de la región con mayor cantidad de concentración en la tierra, 81% o más concentrado en el 1% de grandes fincas. Esto que ha llevado despojo, violencia, desplazamiento forzado, etcétera, etcétera, donde la víctima principal ha sido el campesinado. Partiendo de la base de que necesitamos una reforma agraria, además por soberanía alimentaria, temas de semillas, ganadería extensiva que hace que dependamos de alimentos de afuera y demás, el campesinado sin vías para poder sacar sus productos, sin incentivos, etcétera. Partiendo de esta base y de que el campesinado precisamente ha sido ese sujeto que ha sido victimizado no solamente con violencia directa, sino judicializaciones, procesos que también hemos visto de despojo. Pero Margarita, perdóneme que la interrumpa porque en eso, escuchando lo que hace un momento nos decía Edwin, me queda una gran pregunta. Usted dice, es que nadie puede negar que se necesita una reforma agraria. Si es tan necesaria, ¿por qué pagarle a campesinos para que se movilicen? Y ahí, digamos que quería centrar el tema. No, el decreto en ningún momento dice pagarle a campesinos. Segundo, ya voy con usted. Ahora, que veo a Edwin sí hay un tema presupuestal. ¿Qué se quiere hacer con esto? Promover la organización del campesinado, que con los recursos públicos, como se financian muchos otros tipos de organizaciones, Fedegan, Gremio Caficultor, cámaras de comercio, que también tienen un estímulo público para poder organizarse y demás, que este sector que ha sido victimizado tenga las posibilidades, porque es que no es lo mismo poder llegar a discutir una reforma agraria que le impacta directamente cuando usted vive a 8 horas del casco urbano más cercano. Y eso requiere recursos que tiene que generar el gobierno para garantizar un almuerzo, un refrigerio, o sea, que usted pueda ir allá. Ahora, ¿cómo se ha presentado esto? Y un poco creo que es hacia donde van mis compañeros de panel. No, es básicamente, usted va a marchar y le dan un cheque o le dan un bono, le dan 30.000 pesos y eso no tiene nada que ver con ello. El decreto lo que dice en su artículo 5 es: se va a potencializar la organización e impulsar que estos comités puedan funcionar realmente en una construcción democrática con las personas que afecta y dándole una mano al campesinado, que la tiene un poco más difícil para poder llegar a proponer. Bueno, una mano entonces al campesinado. Andrés, ¿usted coincide con Margarita? No, total, y además generar un escándalo de lo que está estableciendo el gobierno es desconocer la misma historia. Si uno mira los albores de la reforma agraria con la ley 200 de 1936, crea el escenario de extinción de dominio de la propiedad, eso lo establece la ley 200 del 36, la ley 135 de 1961 que sacó Lleras Restrepo cuando era senador, cuando Lleras Camargo era el presidente de la República, establecieron unos comités de reforma agraria que terminaban era dinamizando la reforma, entendiendo los enfoques diferenciales que existen en cada municipio, porque hacer una reforma agraria desde Bogotá es imposible. Este escenario que estás planteándose no es nuevo. El presidente Lleras Restrepo estableció 5.000 comités de reforma agraria con una inversión por parte del Estado para que el campesinado se organizara. Y eso quedó traducido en la ley 160 de 1994, donde se crearan ahí los comités de reforma agraria. Esto no lo crea el decreto, eso está en la ley 160 del 94 y establece, y los invito a leer el artículo 90, existen los comités de reforma agraria en un escenario de interlocución con las autoridades locales y el campesinado para establecer los mecanismos de reforma agraria en un país donde el Gini de concentración de tierra está en 0.897, donde 1 es la mayor desigualdad de todas. Luego entonces, esto no es nuevo, es seguir con la reforma agraria que tumbó el pacto de Chicoral de Misael Pastrana. Me encanta que esté alguien que trabaja con el presidente Andrés Pastrana, porque fue Misael Pastrana el que dinamitó la reforma agraria de Lleras Restrepo y creó la dinamización del conflicto armado al frenar la reforma de Tajo, el EPL, el ELN y las FARC
recibieron muchos campesinos que estaban totalmente indignados con la frena en seco de la reforma agraria de Lleras Restrepo. Luego entonces lo que se quiere hacer hoy, ¿qué es? Darle al campesinado las herramientas a partir de una historia que está ahí en los libros, esto no es nuevo, para que creen los comités de reforma agraria y poder establecer en 965 municipios de sexta categoría que no tienen recursos, los recursos técnicos para poder plantear los escenarios de reforma agraria en los municipios. Esto no es una locura, a Fedegan se le da plata del erario, nadie pelea. A los cafeteros se les da plata del erario, nadie pelea. Y al campesinado, como lo criminalizan y lo estigmatizan de guerrillero, entonces ya eso es, mejor dicho, el acabose. Van a sacar, se están metiendo los campesinos a las fincas. Es básicamente lo que plantean. Señores, réplicas. No, bueno, Jesús, que estaba ahí haciendo una mano. Bueno, miren, yo cariñosamente quiero interpelar tanto con Andrés y con Ángela. Mire, yo creo que acá no confundamos dos asuntos, perdóneme, Margarita. Yo creo que no confundamos dos asuntos. El primero y el esencial es la expedición de este decreto por medio del cual el gobierno nacional no solamente está generando este tipo de comités para, repito, al campesinado, a quienes nosotros le debemos no solamente nuestro cariño, la pacificación, porque han sido ellos quienes han transformado la tierra, es la posibilidad que da el gobierno políticamente, no con temas de reivindicación de derechos, porque nuestra constitución y nuestros procesos permiten que algunos sectores, algunas personas tengan participación representativa, y eso no tiene que estar en ningún decreto. Ahora bien, Andrés, tú mencionabas que efectivamente ya existe los comités campesinos. En efecto existen, pero te invito a que reevaluemos esa posición de que inspeccionemos efectivamente la norma, cuál fue el condicionamiento, si efectivamente la norma insta a que los comités le permitan o habiliten al gobierno para que cualquier tipo de comité pueda hacer una reivindicación social. Es decir, si el día de mañana las políticas públicas que está estableciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de pensión, en materia de salud, no se reivindican a través del legislativo, podrán a través campesinos. No, eso tiene nada que ver, es reforma agraria, no pensiones ni salud ni nada de eso. Eso es mentira. Básicamente, porque eso no establece el decreto. Es para reforma agraria. Meter aquí que van a concertar sobre pensiones u otras cosas cuando eso es mercado de capitales y un escenario con los fondos privados de pensiones es una locura. Eso es de reforma agraria y está en la ley 160 del 94 y está en el Plan Nacional de Desarrollo que estableció. Créase la Comisión Mixta de Concertación Campesina y Gobierno. Créase en el artículo 61 los mecanismos de compra voluntaria de tierra, donde en el inciso segundo establecen la extinción de dominio. Eso lo aprobó el Congreso de la República y esos son los límites que ya estableció la ley marco, que es la ley de Plan Nacional de Desarrollo. Decir lo que están diciendo es un desconocimiento total del decreto, del Plan Nacional de Desarrollo y de la historia. Es que es la historia la que está. No, Andrés, pero es que te invito nuevamente, porque es que tú me estás mezclando dos temas. No, yo no estoy mezclando nada. Al iniciar mi intervención te dije que estamos dividiendo y estamos segmentando la posición en dos asuntos. Primero, el contenido del decreto, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la forma como se planteó en el decreto da la apertura para que los comités permitan establecer las circunstancias de reivindicación de derechos que a ellos pertenecen. Pero es un decreto para comentarios. O sea, esto falta que Fedegan le pase su revisada, que Minagricultura baje con los escenarios que ya se establecieron con la alquería. Este es el escenario, Andrés, justamente para debatir. Y justamente esa es la invitación. Estamos hablando y estamos intentando concertar. Entonces, mi opinión es que efectivamente, aunque lo que tú estás planteando está bien, el decreto no lo es. Y tú no puedes defender que lo que estás planteando... Es que es un decreto, es un proyecto de decreto. Es un proyecto de decreto, no se ha expedido. Y faltan los comentarios de Fedegan, faltan los comentarios de todo el mundo que participa aquí. Sobre ese tema particular. Señor. Margarita, la veo a usted también levantando la mano mientras volvemos a recuperar a Jesús. Sí, de acuerdo. Yo creo que acá no podemos hablar de aprovechar y ahí sí instrumentalizar
una opción de política pública para viabilizar la organización del campesinado, para decir, no, ahora entonces les van a pagar 50.000 pesos por ir a defender la reforma laboral y luego les van a dar un mercado para ir a defender la salud. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ahí hay unas delimitaciones, incluso yo concuerdo en que el decreto no se necesita, pero en una apertura democrática nos posibilita tanto este gobierno que podamos participar, que lo pone antes de publicarlo. O sea, antes de expedirlo y antes de que tenga fuerza de ley, porque lo podría hacer sin consultar absolutamente nada. O sea, esto no es consulta popular ni nada, esto es una decisión ejecutiva que podría pasar, demándenlo. Y tiene presunción de legalidad y empieza a funcionar de una vez y se demorarán en una demanda todo lo que quieran, pero desde la perspectiva de ampliación democrática se pone en conocimiento de todas las personas para que puedan participar, pero incluso no se necesitarían, ya existen, es darle una ruta metodológica, hasta una circular podría ponerlas a funcionar. Ahora, ¿qué tenemos acá? Que hay una necesidad también de que esto sea un debate público para construir ampliamente. En ese orden de ideas, tanto proyectar qué es que se le va a pagar a los campesinos por movilizarse es un poco, digamos, infantil. Sí, infantil, un poco, ahí sí, complejo en términos de poderlo sustentar, Margarita, pero lo que sí se va a intentar hacer es por fin darle una posibilidad de organización. Ahora, ¿esto qué tiene en perspectiva? Y es que puedan participar todas las organizaciones campesinas, incluso las que comentaba mi compañero de panel que no están de acuerdo con el gobierno, que tengan también una voz allí, y en ese mismo orden de ideas que no solo las grandes organizaciones campesinas y demás, sino las pequeñas, la Junta Comunal, todos puedan llegar, pero que puedan llegar, porque de pronto las organizaciones campesinas pueden gestionar recursos, pero la Junta Comunal que vive a 12 horas o lo que sea, no va a poder llegar, y para eso es el recurso, no es para darle al campesino después de que marchó un cheque, un kit de marcha, sino para decir, pueden llegar. Por ejemplo, si tenemos que discutir 3 días seguidos, que ustedes puedan tener almuerzo, desayuno, comida, dónde quedarse, transporte, quién les cuida a sus hijos, si son mujeres, también que puedan llegar con garantías, y ese esfuerzo lo tiene que hacer el Estado. Eso es lo que se plantea en el decreto. Entonces yo creo que, claro, es muy fácil tergiversarlo y decir que es que se está promoviendo la movilización. La DF es sencillo, pero yo hago un llamado. Incluso esto es una de las mejores formas de frenar la corrupción. Cuando la gente participa, puede llegar, puede incluir, ya no son los abogados acá en Bogotá y 3 organizaciones de aquí y allá que salieron quién sabe dónde, sino con una potencialidad de que muchas personas participen, organizaciones y todo el espectro amplio del campesinado, como también tendrán que participar los empresarios, como los partidos políticos y demás, pero quien necesita realmente un empujón para poder llegar allí y discutir, ejercer ese derecho que está muy bonito, consagrado en la Constitución, pero que necesita recurso para que usted lo pueda defender, pues es el campesinado definitivamente, quien es el que ha llevado la peor parte en el conflicto. De cada 10 víctimas, 6 son campesinos. Yo creo que merecen este tipo de reivindicación, ¿no? Como sociedad creo que podríamos dar un paso hacia allá. Bueno, intentemos saber, Edwin, si recuperamos la conexión. Yo creo que... ¿Me escuchas? Sí, ahí perfecto, adelante. Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? Hola. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Sí. No, quiero hacer 2 comentarios que es un poco para que tengamos tranquilo y respetuoso. Porque hicimos 2 cosas y lo primero que hizo nuestra compañera, lo que nos dice nuestro compañero es que son comentarios infantiles cuando no hemos hecho ningún comentario y no podemos hacer el debate. Lo segundo es que la pregunta con la que arrancamos es si estamos de acuerdo con que se financien las movilizaciones o se incluya un recurso para las movilizaciones de nuestros campesinos en el marco, por supuesto, de la reforma agraria. Eso en el español significa que les vamos, por supuesto, a pagar a los campesinos para que hagan movilizaciones a favor de las reformas del gobierno. Cosa con la que al principio dijimos no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo además porque si es en el marco de lo que dice Margarita, eso ya existe. El gobierno nacional ya tiene aprobado un recurso que puede asignar para esas movilizaciones. Y es el Estado el que tiene que llegar a donde el campesino. Y ya lo están haciendo. He visto varios mesas de trabajo con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Agricultura. Entonces creo que estamos de acuerdo acá 3 del panel. Me encanta eso. Están dando sus espacios de discusión con la reforma agraria. Y están llegando absolutamente a todos los rincones
del país. No Entonces, esperaba espaldarazo. Gran espaldarazo, sí. Estamos de acuerdo. a todo el país. O sea, no solo va el gobierno, sino el gobierno también posibilita escenarios para la discusión. Está muy bien, incluso el decreto posibilita mucho más eso, ya que no es solamente una lógica de llegar al territorio, sino que, bueno, podamos hacer otro tipo de escenarios democráticos. Para mí es increíble y estoy absolutamente de acuerdo con tu intervención. Solo que hay que meterle más potencia y pues para eso el decreto. Incluso sin el decreto. Porque se acaba el INCORA, por eso el decreto. ¿De movilización? Cualquier tipo de organización yo creo que se tiene que promover. Necesitamos acción colectiva, mucho más. Estoy tan de acuerdo que para qué el decreto. ¿Por qué tienen que hacer un decreto? Porque tienen otra intención. Lo que no podemos seguir creyendo en las buenas intenciones de este gobierno. Reitero, ya instrumentalizados y están muy arrepentidos, ya lo hizo. Y que instrumentalizarlos. No hemos dicho de ninguna manera que no sean guerrilleros, y en eso quiero ser, porque no lo decía, es que ya los mencionan que son guerrilleros. No, al contrario, es que quieren aprovecharse de los que realmente están trabajando de manera... El campesinado tiene agencia política. La Convención Nacional Campesina fue uno de los mejores hitos de este gobierno a lograr que se articularan tantos grupos campesinos que tenían tantas conflictividades. Ustedes lo están diciendo. Ellos tienen su propia agencia. Lo que está buscando es instrumentalizar, pagarle al campesinado para que cuando el señor Gustavo Petro tenga un capricho de una reforma que no está pasando... Si usted conociera a la Convención Nacional Campesina, sabría que ellos no se mueven porque el gobierno les diga que se muevan. Eso sería insultar a los propios campesinos. Incluso lo que buscan es traer a los campesinos a Bogotá. ¿Y dónde dice eso? Ya viene. Yo estuve en Corferia reunido con toda la Convención Nacional Campesina dialogando sobre la comisión mixta y sobre cómo desarrollamos el acto legislativo 01/2023 que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Hay algo que aquí no se puede dejar pasar por alto. El campesinado pierde. Posibilidad en las tierras, pero instrumentalizar a los campesinos, pagarles para que vayan a respaldar los caprichos políticos, porque miren por qué se fue la ministra de Agricultura anterior. A mí me parece absolutamente falta de ejecución. ¿Y por qué me parece absolutamente desacertado ese comentario. Bueno, o sea, no. Me parece incluso revictimizar diciendo como el campesinado, entonces les dan 50.000 pesos, los traen a Bogotá que marchen. O sea, me parece absolutamente desacertado, irrespetuoso, ahistórico. A ver, Margarita Andrés, escuchamos a Jesús que tiene la mano levantada desde hace un rato. Es lo que quiero decir, o sea, instrumentalizar. Que lo estén instrumentalizando para venir a Bogotá es decir que el campesino no tiene agencia y que se manejan Jesús, como vaquitas. señor. Miren, yo les quiero invitar a algo. Nosotros cuatro acá estamos representando en gran medida algunas de las posiciones. Yo creo absolutamente que podemos concertar, faltarnos al respeto, son las posiciones que por supuesto vamos a defender. Entonces, sí. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Edifiquemos un debate que realmente sea constructivo. Realmente nosotros, o en lo personal, no tengo absolutamente nada en contra del campesinado. Por el contrario, mejor y mayores formas que les garanticen a ellos los derechos. Estoy de acuerdo. A lo que yo les estoy invitando es que existen formas y mecanismos que, a mi parecer, serían los más adecuados para formularlos y dotarlos a ellos de muchas Qué bueno herramientas. que tú no eres ni representas al campesinado, porque no lo eres seguramente, pero los grandes, digamos, los liderazgos ya han salido incluso en medios de comunicación a decir, grandes liderazgos campesinos, no tú que interpretas qué es lo que quieren los campesinos, han dicho, claro, lo necesitamos el recurso, y el recurso, entiéndase, para poder Sin hacer duda. los escenarios. Pero Margarita, perdóneme, volviendo a eso que nos propone Jesús en esta discusión, si la plata va a llegar para apoyar la reforma agraria, que es lo que hoy dice el decreto, ¿ustedes estarían también de acuerdo con que se dé, por ejemplo, un pago a aquel grupo minoritario que está en contra de la reforma? Es que va a ser para todos los comités de todo. O sea, si tú te organizas como un comité de reforma agraria, sin importar tu afiliación política, te va a llegar el recurso. No, aquí no es afiliación política, es la postura, es a favor o en contra de la reforma. Y además, no creo que ningún campesino esté en contra de una reforma agraria con Gini que casi llega al 1 de desigualdad. Y creo que hay que hacer algunas claridades, y es, el campesinado solo hasta este año se convirtió en sujeto de especial protección constitucional y fue reconocido por la Constitución Política de Colombia después de que en el 91 se criminalizara y se sacaran sus voceros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, por primera vez el campesinado hoy tiene participación en las decisiones que le atañen en las construcciones de la nación. Pero Jesús, entonces aquí el problema es que sea solo para apoyar la reforma o también debería ser pago para quienes están en contra. Mire, antes de responderle, yo voy a invitar a mis compañeros de panel. Bien, por favor,
interpretemos las cosas de la forma correcta. En primer Marcando. lugar, ni Eduard ni yo hemos mencionado que se les va a generar unos pagos o unos mercados al campesino. Eso es irrespetuoso, además de dejar. Acá lo que se está diciendo, o lo que yo estoy planteando, es que efectivamente el gobierno nacional, que hoy gobierna, no está en oposición, es quien tiene la batuta para edificar todos los canales de comunicación y construir a partir de su política un llamado a todo el campesinado. En primer lugar. En segundo lugar, querida compañera, mira, indistintamente de que yo no sino, eso no me obsta para no ser empático y simple frente a las situaciones y las grandes conquistas que hemos tenido nosotros como sociedad. Entonces, lo primero que reconocer que el debate es necesario bajo el respeto, ¿sí? Pero yo no puedo permitir, por ejemplo, que se desvíe la verdadera atención en este caso, que es el campesinado. Y respondiendo a su pregunta, Camila, mire, realmente lo que favorecerá este decreto es que cuantos comités se constituyan para cuantas políticas públicas considere necesaria el gobierno del presidente Petro, pues tendrá financiamiento. Es que las cosas tienen que ser por su nombre. Yo los invito nuevamente de forma respetuosa para que ustedes lean con absoluta atención y precisión el artículo 5 del borrador del decreto. Ahí está instando a todos los sectores administrativos de la administración pública a promover la organización de las asambleas campesinas, y será el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural finalmente quien adopte las decisiones de a cuál comité le va a dar espacio o cabida. Entonces, te pregunto a ti, ¿tú consideras que, por ejemplo, si existe un grupo minoritario de campesinos que quiere establecer una comunicación con el gobierno para la industrialización, para un programa que no esté de acuerdo el funcionario de turno, pues evidentemente lo va a excluir? ¿Cuál es la identidad, cuál es la generalidad que tú le estás participando a todo el campesinado? Pues que todo el campesinado puede concurrir a los comités. O sea, si tú tienes un comité que es, claro, que digamos no está de acuerdo con la reforma o que tiene otra propuesta o algo así, va a tener el mismo peso que el otro comité que sí, o que de eso se trata la democracia. Es una deliberación. De eso se tratan los comités. Estoy de acuerdo, pero es que, perdóname un segundo, discúlpame un segundo, estoy de acuerdo contigo, pero es que fíjate que al final de cuentas, en el borrador del decreto establece que será el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quien determine a cuáles serán los proyectos convocados por los campesinos. Entonces, mi invitación es, sí, claro, generemos estos espacios, pero calcula que el funcionario de turno o quien tenga que... Pero es una suposición arbitraria. De temas... Eso es una suposición arbitraria de algo que no dice el decreto y no se ha ejecutado. Establecer que eso va a pasar por un sesgo propio no puede ser un análisis de política pública. Al contrario, Andrés, el campesinado por primera vez está participando en la construcción de la nación, y creo que no se puede establecer que si un comité dice que no está de acuerdo, no se le da financiación. Es que es no entender la lógica de los escenarios que están estableciendo. Pues yo referí el acto legislativo 01/2023. La senadora Paloma Valencia aportó con grandes aportes a ese acto legislativo. La senadora María Fernanda Cabal aportaba hasta en el Plan Nacional de Desarrollo con segundos ocupantes. Esa es una construcción nacional. Pepe Laforie está en la mesa de negociación con el ELN. Créanme que esto no va a ser arbitrario, vamos a hacerlo con todos Pero los está actores. en la mesa con el ELN, fue el primero en levantar la mano y decir, señora claro. ministra, mejor dejo de venderle tierras, pero este decreto no funciona Claro, así. porque él está desconociendo que en la ley 160 del 94 que existían los comités agrarios. ¿Sabes cuál es el problema, Camila? Que el INCORA se acabó en 2003 y no hay donde aterrizar lo que hacían los comités. Con este decreto se armoniza y se impulsa una reforma Pero, agraria Andrés, con enfoque territorial. Yo le entiendo mucho la minucia de la norma y lo que busca con la intención, con los buenos deseos, pero también hay un punto de los críticos de esta norma y es el político, porque toda decisión de un gobierno tiene detrás una implicación política, y en ese punto quiero que usted sea completamente sincero. Dar beneficios a un sector que hoy presuntamente respalda al presidente en las regiones para tener respaldo a sus reformas no puede terminar
en eso que mencionan nuestros compañeros, no se puede desconocer que cuando un gobierno le extiende la mano a los suyos, garantiza un respaldo, incluso cuando las cosas no están en lo técnico y en lo legal como nos gustaría que estuvieran, en lo correcto. O como las necesita el gremio, en este caso campesino. Un gobierno, si le tiende la mano a los suyos, le está entregando la mano a la nación, porque un gobierno no puede gobernar para un sector me refiero y políticamente. no para otros. Pero es que fíjate ahí lo que sucede, el campesinado con su propia agenda, y quien conoce la Convención Nacional Campesina entenderá que hay una confluencia de muchos sectores y muchos de ellos tienen muchas críticas al gobierno, y aún así el diálogo ha sido permanente, ha sido la invitación permanente a los grupos de defensa campesinos que incluso no están de acuerdo con algunos aspectos que se estableció en la política pública, y han tenido el asiento y se ha trabajado con ellos para reformar cosas que quizá desde la construcción de agricultura merecen una precisión mejor. Yo creo que las precisiones están sobre la mesa para que venga Fedegan, para que vengan los ganaderos, para que vengan los campesinos de todos los sectores políticos, porque es que la reforma agraria se hace con toda la nación, porque es que, si no les recuerdo, este tema de la conflictividad sobre las tierras es la que ha desatado el conflicto armado en la nación, así que necesitamos de toda la participación para generar la paz tan anhelada para todos. Creo que ese es el camino. Claro. Jesús, cambiemos de tema. Sigamos hablando de la movilización y de los campesinos, pero ahora usted tocaba el artículo 5, ¿cierto? Y quiero que nos centremos en eso por la plata. ¿De dónde debería salir la plata para financiar la movilización campesina? El borrador del decreto dice que todas las entidades administrativas deberán aportar. Al final esto es una construcción de país. ¿De dónde debe salir la plata para este tipo de iniciativas que van a fortalecer una reforma que apenas se va a discutir, pero también apoyar a un sector como son los campesinos? Ya está. Mire, es que es lo antagónico de este decreto, de este borrador de decreto. En primer lugar, vuelvo a reiterar, el gobierno es quien está sentado y quien toma la batuta en este momento de hacer los acercamientos. Vuelvo, insisto, él podrá, a través de sus decisiones ejecutivas, poder dar la aplicación y cabida del gobierno a todas las opiniones del sector campesinado. Lo que no me explico es cómo tiene políticamente él que establecer a través de este decreto que seremos nosotros los colombianos quienes estemos convocados sí o sí, políticamente, a aprobar o inaprobar sus políticas. Es que esto es un absurdo. Vuelvo, insisto, reitero mi posición, el campesinado tiene que tener una protección, por supuesto que tienen que garantizarse los recursos, tiene que tener un asiento, pero de esta forma no es la correcta. Entonces, por supuesto que en el Plan Nacional de Desarrollo se apropiaron unos recursos establecidos específicamente para asentar al campesinado en toda la construcción de la reforma. Exactamente. Lo aprobó el Congreso. Agrícola. Es que no estamos hablando una novedad. Y lo que decía Andrés creo que es muy importante. O sea, acá otro de los trámites claves fue el de jurisdicción agraria, que logró un consenso a nivel de partidos, unánime, con cortes, unánime. Todo el tema del campesinado y demás merece, porque además no es solo de reivindicar la historia, sino de la proyección de futuro que tenemos como sociedad, merece que, independientemente de donde salga la plata, seguramente tiene que haber presupuesto y demás. El decreto establece una propuesta. El recurso nunca va a ser suficiente para poder hacer que las personas que han tenido el peor escenario para poder construir y decidir sus futuros, pues se convoquen y puedan hablar y participar. No es tan sencillo para todos llegar y expresarse. Incluso lo que decía Andrés creo que es muy importante. El campesinado muchas veces se le ha parado a Petro a decir, bueno, usted estableció unos compromisos, ¿dónde están? Exacto. Incluso, o sea, de manera vehemente, porque no se dejan instrumentalizar. Exacto. Porque no son cualquier cosa un menor de edad, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en términos jurídicos, por ponerlo de alguna forma, que les dicen, tome su decreto, entonces ahora van a venir todos como ovejas a marchar. No, se les han parado durísimo en el Plan Nacional de Desarrollo, ellos participaron fuertemente. Imagínense si lograran tener más garantías para hacerlo. O sea, si no tuvieran que viajar, no sé, 18 horas en Chiva, luego buscar acá, allá, sino que pudieran tener un recurso y una posibilidad para construir. De hecho, entonces creo que cualquier esfuerzo que se haga no se debe escatimar. Estoy muy convencida que desde los partidos, en el Congreso,
aborto, etcétera, etcétera, va a haber un respaldo. El decreto puede llegar a ser polémico por algunos temas, Claro. digamos, de técnica incluso legislativa, de cómo se construye. De cómo se va a hacer y de dónde se va a financiar. No, pero Camila, si tú, digamos, le quitas el llamado a la movilización y pones constitución de comités, estás cumpliendo la ley, así de sencillo. Solo que si pones en el primer artículo así, puede que suene un poco más polémico. Y lo puso la ministra. Edwin, lo veo levantando la mano, señor. Es que no sé, es que justamente es eso, Margarita. Es que es el concepto como tal de movilización. ¿Qué vamos a pagar, la movilización? ¿O vamos a pagar para que los campesinos puedan agruparse, tener un espacio en donde puedan tener participación ciudadana en torno a la reforma agraria? Si es eso, maravilloso, hagámoslo, pongámoslo así. Pero es que en el papel poner movilización, pagar por la movilización, cualquiera será una excusa para, reitero, instrumentalizar no significa, como es que tú decías ahora que te sentías indignada por eso, pero es que cuando Sigo decimos instrumentalizarlos indignada. es que, oigan, no, pero no puede pasar porque quiero que sepas que el concepto sí lo puede uso es pasar. porque no puede pasar, no, y lo que no puede pasar es que usemos a los campesinos por caprichos políticos, Ellos no saben nada. porque sentimos que se nos está cayendo la reforma. Si el debate es, vamos a tener un debate concreto, si ya tenemos una construcción de participación ciudadana de un documento serio, que por supuesto se necesita con una reforma agraria, claro, asignemos los recursos que además, reitero, ya están. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura tiene recursos para hacer que el campesinado llegue a las ciudades importantes, a los municipios cercanos o cascos urbanos. Eso ya existe. Entonces yo me pregunto, ¿por qué un decreto que dice tácitamente que vamos a asignar recursos para movilización campesina, promoción de la organización campesina? ¿Cuál es entonces realmente el concepto claro, pero el enfoque que quieren asignarle recursos entonces a la movilización campesina? Cambiemos entonces el concepto, hagámoslo bien, hagamos el debate y entonces ahí sí quedamos todos alineados en que efectivamente el movimiento campesino o los campesinos en Colombia lo que requieren es espacios, garantizar el espacio para la discusión, para el debate de una reforma agraria que realmente los represente. Estamos de acuerdo en eso. Pero ojo, digo instrumentalizarlos cuando los queremos usar, es para impulsar una reforma que incluso en muchos espacios no estén de acuerdo los campesinos o la organización campesina. Respaldemos, no importa, aquí hay una plata, vengan, respaldemos la reforma agraria que es la que este gobierno quiere. Es ahí donde creo que está la preocupación. Nuestra preocupación no es porque el campesinado tenga una reforma, que reitero, estamos en deuda con eso. Hay que tener una reforma agraria que permita de verdad que se avance en el campo. Pero la discusión hoy, este debate, se piensa es una plata para movilizaciones de campesinos, ¿con qué fin? ¿Realmente es el fin del que estamos debatiendo y que ustedes obviamente respaldan como nosotros? Es ahí donde tenemos una incógnita que es la que no creemos que se pueda permitir que pase. Bueno, yo creo también que así como no se puede reducir la democracia a un escenario de votaciones y electoral, no se puede reducir la movilización a las manifestaciones, ¿sí? La movilización es la dinamización de los movimientos sociales sin implicar que vayan a marchar o se vayan a movilizar. No, pero en el imaginario colectivo usted dice movilización y ¿usted qué se imagina, Camila? Pues igual que cuando uno dice democracia la gente piensa en elecciones, no piensa en la democracia de Grecia cuando sí, se crea pero con el azar. la principal bandera de una democracia es que la gente sea libre para elegir quién está en el poder. Pero no se puede reducir, pues digo, los conceptos son más amplios que reducirlos hacia los escenarios donde nos quieren encauzar. Bueno, Andrés, a mí me queda una pregunta que quiero hacerle a usted y es precisamente esa sobre la movilización puntualmente. Sí, ¿por qué caer en lo que ya incluso los cuatro coinciden en la ambigüedad del término en un borrador si ese no es el objetivo preciso? Hay una falla entonces que incluso Margarita la mencionaba en la elaboración de las leyes del gobierno, porque es que son dos proyectos de decreto con serios cuestionamientos que generan ampolla, levantan ampolla en diferentes sectores. Por los términos. Y que dicen, pero es que no se ha firmado, no importa, pero es que se supone que cuando uno hace un borrador de decreto es lo que aspira a que sea una ley. Pues claro que cuando uno publica un borrador de decreto se deja un mes en publicación para comentarios, donde puede participar todo el que quiera tener un comentario sobre el articulado, puede establecerlo. Yo creo que los términos de precisión del decreto sí tienen algunas complejidades, y es que deberíamos aterrizarlo a lo que estableció los comités de la ley 160 del 94 para no desafiarnos en encauzar otros escenarios que deberíamos ya volver a donde quedamos con la reforma agraria para poder establecerlo. El decreto, ¿por qué es necesario? De acuerdo. Porque es que el INCORA se acabó.
no. O sea, es que el INCORA no existe y la idea es movilizarlo. Teniendo eso claro y ahora estando de acuerdo en que se necesita reforma agraria, es una cosa casi colectiva, Jesús, pero además de eso todos dicen el problema puede ser quizá de un término que podría desaparecer del decreto, lo planteaba Margarita, y no significa que no haya apoyo a campesinos. Teniendo eso claro, yo quiero que llevemos el ejemplo a otras reformas, porque lo pone, el decreto sale en el Ministerio de Agricultura de cara a la reforma agraria. Si aquí lo importante es apoyar, movilizar, dinamizar cualquier tipo de sinónimo que usted quiera ponerle a ese término de manifestación, Jesús, ¿qué pasaría si esto fuera, por ejemplo, del Ministerio de Educación y la plata se le fuera a entregar a los maestros, a los estudiantes, a los rectores para apoyar la reforma a la educación? O si se le entregara a los médicos, a los hospitales públicos para apoyar la reforma a la salud. O si hablamos de cualquier otro sector para apoyar cualquier otra reforma, ¿también tendría la validez que hoy dice el gobierno? Reitero y preciso y me mantengo un rotundo no. Este proyecto de decreto ni porque cambiemos de sector. Nefasto. No, y, que no es por ahí, pero quiero explicarle no es esa. el por qué. Quiero explicarle por qué. Mire, las movilizaciones históricamente ha sido un término que se ha implementado para refrendar o tener una conquista frente a unos derechos. Significaría entonces que el gobierno está desconociendo el sector sobre el cual quiere generar la aplicación. Segunda situación, la movilización, aunque Andrés tenga la buena intención de que la movilización no implica per se un traslado del campesinado hacia el epicentro central. Ni el bloqueo, ni la manifestación. De este tipo. Mire, ¿qué va a pasar cuando esas movilizaciones asuman vías de hecho? ¿Qué va a pasar con nuestra fuerza pública? ¿Quién va a tener que intervenir? En primer lugar, van a garantizar los derechos de quienes están movilizando y vamos a disminuir las funciones que les asiste a nuestra fuerza pública por la construcción de este proceso. Y tercero, les quiero dejar en el tintero, mire, a mí me resulta absolutamente simpático que el gobierno nacional envíe este decreto tan polémico a puertas de unas elecciones territoriales. Justamente tendremos un mes para evaluar los borradores. Con todo respeto, yo creo que acá las cosas hay que mirarlas de frente y decirlas con absoluta claridad y respeto. Sí. Esto es un tema político, estoy absolutamente seguro que este decreto en 2 semanas va a ser sacado o se va a limitar su aplicación por parte del gobierno. Estoy absolutamente seguro. Lo que quiere el gobierno es entretenernos en este tipo de conversaciones porque tiene unas resultaciones históricas con muchos de los sectores que apoyaron el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Entonces, a mí sí me deja un sinsabor, queda un tufillo absolutamente alto, porque es que no se necesita tener un conocimiento amplísimo para entender que acá constitucionalmente tenemos varios principios en tensión. Por favor, ¿dónde está el mandato constitucional respecto de la fuerza pública? Quiero que ustedes también evalúen ese tipo de situaciones. Sí, iba a preguntarle a Edwin, no sé si Edwin perdimos la conexión. Nos ha fallado nuevamente, todo el tiempo. Pero bueno, hay una pregunta puntual que tenía para Margarita y es, yo me imaginaba una situación y es si el gobierno de Iván Duque hubiera planteado lo mismo, estoy segura que hoy sería otro sector el que estaría diciendo que el gobierno está, de cierto modo, usurpando funciones para promover sus reformas. Estoy absolutamente segura, Camila, que la situación sería la misma. ¿Cambiaría dependiendo de qué gobierno lo propone? No, mi opinión es que cualquier herramienta que funcione para fortalecer la participación de los que históricamente y las que históricamente no han podido participar, bienvenida. El problema es que Duque no lo hizo. Pero estando la reforma no estatal, gubernamental, de del acuerdo, gobierno de Paso. Mira, yo te voy a traer un ejemplo que lo he mencionado acá y es las movilizaciones del 2011 de la MANE. Imagínense que hubiera salido Santos con un decreto en que dijera vamos a promover comités estudiantiles para que hablen sobre la reforma. Por eso le puse el ejemplo hace un momento también a Jesús de si nos vamos a otro gremio. Yo digo, y mi respuesta es sí, imagínense donde nos hubieran dado
una posibilidad de sentarnos a construir esa reforma a la Ley 30. No tendríamos que estar tantos años después planteándola hasta ahora. Recuerden que eso fue un paro estudiantil brutal. ¿Y por qué se generan estas situaciones de violencia? Porque no nos dan voz. Entonces, cuando no tenemos estos escenarios realmente donde poder incidir, donde ampliar la voz, por eso digo, claro, si Duque lo hubiera propuesto y se pudiera llamar a estos procesos organizados y que tienen una voz allí, yo creo que bienvenido. Por eso digo, creo que es la vía, y la vía siempre va a ser darle voz a quienes no tienen para que definan sus destinos. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero finalizar además, a ver si ahí corremos con mejor suerte. Edwin está por ahí. Mientras eso, Andrés, salgamos de una duda. ¿Quién debía hacer el control de los recursos que se van a entregar para promover la movilización de campesinos en Colombia? ¿Quién debe velar por esos recursos, que sean bien invertidos, que sí lleguen a los campesinos, que son a manos de quién cae esa responsabilidad? Hay una cosa hermosa en la construcción del presupuesto, y son las madres comunitarias, les han enseñado al país cómo ellas hacen control de su mismo recurso. Ellas se asociaron y ellas aterrizan el recurso del ICBF y lo redistribuyen en atención de los niños. El control social es padre de usuario, madre comunitaria, para la inversión de los niños, y hay un control para que no se gaste la plata. O sea, aquí sería igual, el campesino, la asociación que creen para la movilización. Hay una reforma de 2019 que hizo Iván Duque con el control fiscal, y es que hay un control concomitante a la inversión estatal. La Contraloría puede, si quiere, si hay mucha preocupación, la Contraloría puede, con un control concomitante, vigilar esos recursos, además de... Usted ahí ya pone esa lupa, esa posibilidad. De ser así, de entregarse la plata, para finalizar, Edwin, ¿quién debería hacer el control de recursos que se le entreguen a campesinos para movilizarse en Colombia? ¿Se le ocurre? ¿Tarea de quién? ¿Del Ministerio, de la Contraloría? La misma gente se hace... No, es que no creo definitivamente que por el decreto, o sea, que este decreto permita que se le otorguen financiación a las movilizaciones. Yo creo que eso ya existe. Los ministerios ya tienen un rubro particular para poder apoyar el tema de participación ciudadana de los diferentes sectores. Entonces, yo creo que el decreto definitivamente es todo lo opuesto a lo que necesita una reforma. Al contrario, la reforma debe ir adelante con lo que ya cuenta, unos recursos que ya cuentan los ministerios, y lo que tenemos que garantizar es la participación ciudadana, pero la debe hacer el Estado hacia allá y no al contrario, pagando por movilizaciones. El concepto de movilización al final lo tenemos claro para nuestro presidente lo que significa. Entonces creo que es muy difícil pensar en quién debería manejarlo. La constitución política también existe. Y esto apenas está comenzando, María Camila, porque como se dan cuenta, tenemos presidente que garantice la Constitución. Se está haciendo por vía del decreto. Pero déjenlo hacer. Y habrá que esperar finalmente si está o no este borrador por ahora de este proyecto de decreto listo para ver la luz, si la ve en medio de tantas críticas. Ya el tiempo lo dirá, y no va a ser muy largo, sino en este mes, en este tiempo de discusión y comentarios, y finalmente pues el proyecto de decreto se mantiene con movilización, porque sí le digo algo de frente, y es que si lo mantiene así en ese término, la polémica va a ser mucho mayor, porque los ganaderos se oponen rotundamente a esta norma. Y lo lidera Fedegan. Señores, ha sido un gusto que se hayan subido al andén, debatir con ustedes. A Margarita, a Andrés, a Jesús, a Edwin, gracias. Que queden con el compromiso de subirse al andén. Usted, Jesús, que siga su recorrido por allí también haciendo política, y Edwin, que además pueda estar aquí en el andén. Señores, gracias. Gracias. Claro que sí, a la próxima con un café. Muchísimas gracias. Que así sea. A ustedes igual, que nos han acompañado aquí, a Margarita, Andrés, ya saben, esto es El Andén. María Camila, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Sí, así es, Camila. La próxima semana estaremos nuevamente aquí con un tema de coyuntura. Esto es El Andén de Blue Radio. Chao. Que viva el campesinado de Colombia. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.